Bien, hola chicos, hola chicas. Vamos a retomar Revolución Francesa, que fue el primer tema que empezamos a ver el año. Vamos a ver el presi de Revolución Francesa, que ustedes tienen subido a Blended, y por las dudas yo lo voy a volver a subir al Classroom, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos y vamos a terminar de ver el tema. Después vamos a ver esto, cómo lo trabajamos. Bien, ¿se acuerdan que habíamos empezado con la Revolución Francesa? ¿Sí? Planteando que era un movimiento político, social, económico, militar. Apareció en Francia en 1789. A partir de acá se inicia en términos históricos una nueva etapa, ¿sí? Que es la edad contemporánea. Aparece un gobierno republicano. O sea, básicamente significa terminar con la democracia y la constitución, terminar con el antiguo régimen, con la monarquía absoluta, ¿sí? Y difundió por el mundo ideas como libertad, igualdad, fraternidad, soberanía popular. Soberanía popular, que significaba que a partir de ahora va a ser el pueblo quien a través del voto va a elegir a sus representantes. Todo esto que fue la Revolución Francesa, ¿sí? Que marcó un quiebre en la historia, ya habíamos empezado a ver las causas. Recuerden que ya habíamos visto que las causas de la Revolución Francesa, ¿sí? Vamos de vuelta, vamos acá, que habíamos visto. Primero habíamos empezado a hablar que Francia antes de la Revolución estaba dividida claramente en tres estamentos. Acuérdense que la palabra estamento significaba una sociedad que está dividida por derechos, no como hoy, que son clases sociales, que la división es ingresos, dinero. Y vimos que los estamentos eran tres. El primer estamento o estado es el clero, ¿sí? La iglesia, y habíamos leído en clase, ¿sí? Que no se accede no se pertenece al clero por nacimiento, no es que alguien nace cura, no existe eso, sino que se accedía al clero, principalmente de la nobleza, a los altos cargos, y del tercer estado, el bajo clero. Bajo clero eran el cura, el alto cargo eclesiástico, obispo, arzobispo, solamente le pertenecía a hijos de la nobleza. Su principal función era orar, ¿sí? Educar, tienen el control ideológico de la sociedad porque son quienes manejan los valores que se enseñan. Estaba el clero secular, el clero regular, ¿sí? Lo que hablamos principalmente alto y bajo clero, y lo más importante eran los privilegios. Casi no pagaban impuestos, cobraban impuesto, el diezmo, el 10% de toda actividad económica iba para la iglesia, y tenía gran cantidad de territorios. El otro, ¿sí? Acá tenemos una imagen del clero. El otro estamento habíamos visto que era la nobleza, ¿sí? Que también se pertenecía por nacimiento o privilegio real. Privilegio real les conté que era que muy de vez en cuando podía el rey, ¿sí? Por algún acto particular, a alguien que no pertenecía a la nobleza, nombrarlo como parte de la nobleza. Tenía gran cantidad de tierras, ¿sí? Bienes, vivían de las rentas, de alquileres, ¿sí? La mayoría de las tierras eran alquiladas a campesinos que pagaban por esto, y casi no pagaban impuestos, ¿sí? Casi todos los cargos públicos eran de ellos, y jurisdicción especial, yo les conté que tenían fueros especiales. Quería decir que en caso de que tener que ir a un juicio, los nobles, por ser nobles, tenían jueces especiales, ¿sí? Que no tenían una justicia ordinaria para todos. Había para cada estamento una justicia especial. También les conté, ¿se acuerdan que les dije que tenían los primeros lugares en la iglesia, como símbolo de que cuanto más cercano al altar, más cercano a Dios? También, por ejemplo, eran los únicos que podían portar espadas. Tenían un montón de privilegios, ¿sí? Que los hacían tener una vida diferente al resto. Les puse una imagen de la nobleza y el tercer estado. Yo les conté que era el 95% de la población, o sea, casi todos, que eran burgueses. El burgués podía ser, por ejemplo, burgués puede ser de un pequeño comerciante a un banquero. Eran campesinos, la gran mayoría, eran artesanos y son el 95% de la población. ¿Sí? Debían pagar impuestos sí o sí. Era un sector muy dividido, ¿por qué? Porque obviamente no es lo mismo la situación de un campesino que de un banquero, evidentemente no es la misma. ¿En qué sentido la misma? Que como son parte del tercer estado, ¿sí? Tenían que pagar impuestos, no tenían derechos, pero no era la misma situación económica, obviamente, ¿sí? Porque era muy dividido también, porque la alta burguesía, los sectores de grandes ingresos, lo que quieren son derechos políticos. En cambio, la baja burguesía, los sans-culottes, ¿sí? El campesinado, sans-culottes, yo le conté que eran
significaba sin calzones. Calzón era una ropa especial que vestía la alta burguesía o los nobles, y ellos no vestían con eso. Sí, artesanos que viven todo el tiempo presionados por una alta carga impositiva, pagan muchos impuestos, sin ningún tipo de derechos políticos y mala calidad de vida. ¿Cuál es la gran diferencia? El burgués, el gran burgués, ¿sí? Lo único que tiene realmente su objetivo es derechos políticos. En cambio, el resto no alcanza con derechos políticos. También quieren mejorar su pésima calidad de vida. No es lo mismo, ¿sí? Si bien inicialmente están unidos, ¿se acuerdan que hicimos en el trabajo práctico que Seyes, que era un miembro del tercer estado, él decía en su frase que fuimos hasta ahora nada, ¿sí? Y sin embargo que somos todo, porque sostenemos económicamente a toda la sociedad. Muy bien. Después vimos que económicamente Francia estaba mal, ¿sí? Había déficit fiscal, significa que el Estado recauda impuestos menos de lo que necesita para gastar, no le alcanza. Entonces, ¿qué necesita? Que haya suba de impuestos, ¿sí? ¿Y cuál era el problema de la suba de impuestos? Que era un sistema sostenido solo por el tercer Estado. ¿Quién mantenía todos los impuestos? El tercer Estado, ¿sí? Además, existían aduanas internas que perjudicaban el intercambio. Cuando uno quería pasar de una tierra a otra, había que pagar impuestos, lo cual hace que económicamente, internamente, ¿sí? el comercio de Francia se vea frenado. Había aumento del precio de la harina, ¿sí? Gran problema para los sectores populares, porque cuando aumenta el precio de la harina, les aumentan los precios principalmente de lo que ellos consumen. Y para colmo, yo les conté que Francia había participado en la guerra de independencia de Estados Unidos, eso significó mucha inversión de dinero, que no se recupera, y yo les conté que era principalmente como Estados Unidos era colonia de Estados Unidos, era colonia de Inglaterra, y Francia estaba peleada con Inglaterra. ¿Qué buscaba Francia? Debilitar a Inglaterra. Y entonces ayudó a Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Repito, mucha inversión, sí, y eso después no se recupera. No es una inversión que uno pone una fábrica y después eso va a producir. Es una inversión una inversión de dinero que no tiene ningún tipo de manera de recuperarse. Bien, ya habíamos visto también que la Ilustración, movimiento que venía del siglo XVIII, o sea, 1700, había influido mucho en las ideas de la Revolución Francesa, más que nada las ideas políticas y sociales, que era el famoso siglo de las luces, ¿sí? Y esto ya lo habíamos visto, recuerden. Vamos a pasar rápido esto, ¿eh? Que los pensadores eran Diderot, por ejemplo, uno de los pensadores de la Revolución que venía previo a la Revolución y después sus ideas se fueron puestas en práctica. Voltaire, otro de los pensadores, ¿sí? Que influyó en la Revolución Francesa. D'Alembert, otro de los pensadores, ¿sí? Acá tienen ustedes, les fui poniendo las principales ideas que tenían, ¿sí? Montesquieu, el gran creador, acá está Montesquieu, uno de los grandes creadores de la idea de división de poderes, ¿sí? Y la idea de que la ley debe ser igual para todos. Rousseau, quizás el pensador más importante de todos, ¿sí? Bien, estos son y por ejemplo Locke, que si bien no es francés, es inglés, también sus ideas, ¿sí? Influyeron mucho en la Revolución Francesa. Bien, y llegamos a las etapas de la Revolución. La etapa monárquica, la republicana y la etapa imperial. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? En clase, hasta la etapa monárquica, hasta acá, hasta la Asamblea Nacional y solamente una parte. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a recuperar algo de lo que ustedes hicieron en el trabajo práctico para recordar de los estados generales, que fue el trabajo práctico número 1, y vamos a llegar hasta el imperio con la caída de la revolución a partir de la caída de Napoleón. Bien, etapa monárquica. Empieza desde el estallido de la revolución. ¿Se acuerdan que vino el trabajo práctico cuando se lo considera como la toma de la Bastilla, como inicio de la revolución, hasta septiembre de 1792, o sea, del 89 al 92? ¿Por qué es una etapa monárquica? Porque el rey no se lo sacó cuando empezó la revolución. Lo que pasó es que al rey se le quitó poder, ¿sí? Una vez que empezó la revolución. ¿Dónde empezó todo? Recuerden que ustedes hicieron el trabajo práctico, que el rey, como necesitaba adoptar medidas económicas para enfrentar la crisis, ¿sí? Convocó a la Asamblea de los Estados Generales, que estaba integrada por los miembros de los tres estamentos, ¿sí? El tercer estado, o sea, estaba
miembro de la nobleza, del clero y del tercer estado. El tercer estado se rebela, ¿sí? Y exige cambios políticos. Recuerden el trabajo práctico. ¿Qué pedía el tercer estado cuando se reunieron? Acá están los tres estados reunidos en la asamblea. ¿Qué pedía el tercer estado? Que el voto sea por cabeza. ¿Qué le pasaba al tercer estado? Si votaban un voto por estamento, había tres estamentos: nobleza, clero y tercer estado. ¿Qué pasaba siempre si el voto era por estamento? Nobleza, clero se terminaban uniendo y siempre ganaban 2-1 en los votos. ¿Qué dice el tercer estado? Nuestros diputados son mayor en cantidad. Si yo sumo todos los diputados del tercer estado somos más. Si en vez de ser un voto por estamento hacemos un voto por cabeza, o sea, un voto por cada uno, nosotros ganamos. ¿Y qué más pedía el tercer estado? Sesionar todos juntos. O sea, no reunirse por un lado el tercer estado, por otro lado la nobleza, por otro lado el clero. ¿Qué planteaba el tercer estado? No me interesa. Nosotros, ¿qué necesitamos? Discutir con todos, ¿sí? Porque necesitamos cambios profundos en Francia. Se le exige al rey, ¿sí? Que el rey finalmente no acepta esto, y entonces inicia el estallido revolucionario, nace la Asamblea General. ¿Qué es la Asamblea General? El tercer estado se va de los estados generales, se retiran sus diputados y se crean, se autoconvocan como Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Porque el rey no los apoyó, y a partir de acá entonces se inicia el proceso revolucionario. Bien, el rey, ¿qué pasa? El rey tuvo que al final tuvo que aceptar esta Asamblea Constituyente porque el tercer estado era todo, realmente era todo. No se puede vivir sin los impuestos del tercer estado. Y entonces, ¿qué pasa? Nace la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué se considera esto? El fin de la monarquía absoluta. ¿Por qué? Porque el rey ha perdido su autoridad absoluta. O sea, ya el rey no puede tomar todas las decisiones como era antes. ¿Qué le obligó el tercer estado? Lo obligó a sentarse a negociar. A partir de que se tiene que sentar a negociar con el tercer estado, no le queda otra, ¿sí? Que aceptar que su poder ya no es más el absoluto. ¿Y qué queda? El rey queda como una especie de poder ejecutivo y la asamblea como una especie de poder legislativo. El nacimiento de la Asamblea Nacional Constituyente marca un quiebre en la historia de Francia y el inicio de una etapa nueva. Repito, el fin de la monarquía absoluta y la aparición de una monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria, parlamento igual a asamblea. ¿Qué hace esta Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué medidas toma? Por un lado, termina con los privilegios feudales. ¿Se acuerdan que los señores feudales casi no pagaban impuestos, tenían aduanas propias? Todo eso desaparece. Se confiscan, se quitan muchos bienes al clero y a los nobles, ¿sí? Se les sacan, van a ser entregados o al Estado o entregados a los sectores populares, que eran los que exigían cambios profundos. Se dicta una constitución. A partir de que se dicta una constitución, ya está. Francia no tiene más la palabra del rey es ley. Ahora hay una constitución que es la que marca dónde están escritas las leyes. Se establecen los derechos del hombre y del ciudadano. Trabajo práctico dos de ustedes, ¿sí? Que están trabajando en esto, donde yo les di los 17 derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Que son tan importantes y marcan un quiebre tan importante en la historia mundial, porque esos 17 derechos del hombre y del ciudadano son hoy la base de todas las constituciones de Occidente. Esas ideas que se plasmaron, que se establecieron en este documento, ¿sí? Hoy todas siguen vigentes. Por eso les hice el trabajo con noticias y vamos a hacer otro trabajo final, ¿sí? Más adelante. Y entonces se elige una asamblea legislativa que viene a ser el poder legislativo. Una vez que se dicte la constitución, la asamblea que queda como un poder legislativo, ¿sí? Pero que es realmente quien toma las decisiones. Bien, como el programa me permite una clase de no más de 15 minutos, acá terminamos la primera parte de Revolución Francesa y después continuamos con la parte 2.